de la Estrategia 2026 de Renta 4. Muchísimas gracias por haber acudido físicamente, os doy las gracias y también, bueno, espero que os sintáis cómodos a lo largo de esta presentación, que no os hayáis olvidado el paraguas y que hayáis desayunado bien, porque vamos a estar alrededor de 1 hora y media hablando de estrategia. Y, por supuesto, también muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo online. Diciembre es lo que tiene, como sabéis, es lo que toca. Todo el mundo busca respuestas. ¿Qué va a pasar en 2026? ¿Qué va a pasar con mi hipoteca, con mis hijos, con mi casa, con ese coche con el que llevo tanto tiempo soñando? Por supuesto, también qué va a pasar con el IBEX 35, que es una de las preguntas que me imagino que los compañeros de los medios de comunicación tienen reservada. Y, bueno, en definitiva, ¿qué va a pasar, ¿no? En los mercados? ¿Si va a seguir la fiesta, el baile o toca apretarse el cinturón? Son preguntas, en principio, todas bastante sencillas, pero, como todos sabemos, las respuestas no lo son tanto. Puede continuar esta fuerte exuberancia, este motor tan impresionante, la renta variable, o toca frenar un poco. Bueno, una vez que ha pasado el efecto Trump en los mercados, podríamos decir que el año ha sido extraordinario. Sí, en términos de rentabilidad lo ha sido, pero también algo desconcertante. Y lo digo porque hay dos realidades que se han juntado en el tiempo y que no siempre casan o en principio no casan demasiado bien. Por un lado, como sabemos, tenemos prácticamente a muchísimos índices mundiales cerca o en máximos históricos, Nasdaq, S&P 500, IBEX 35. Y por otro lado, pues bueno, tenemos también unos cuantos riesgos sobre la mesa que no han impedido que este año sea extraordinario, pero que sí que continúan haciendo mucho ruido. Sin ir más lejos, hace algunas semanas el sentimiento de mercado era de pánico extremo. No se ha llegado a romper nada, pero pues bueno, hemos tenido la vuelta de Trump, se ha hablado muchísimo de los aranceles, crisis de deuda en Europa, en Estados Unidos. Hoy venía repasando también un poco la actualidad del día y bueno, ahora parece que Japón está también en los titulares. Y en fin, esos son riesgos que hay sobre la mesa y que hay que valorar. ¿Cómo es posible que suceda todo esto? Que las bolsas puedan seguir subiendo y continúen estos riesgos sobre la mesa. ¿Por qué los inversores no han salido corriendo? O lo mejor, ¿va a seguir entrando dinero a lo largo de 2026? Una persona que enseguida va a tomar la palabra yo creo que también nos va a dar una de las claves de por qué el mercado se ha comportado de esta manera tan extraordinaria en 2025. Y es la liquidez. En definitiva, aquí estamos para hablar de lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y, sobre todo, qué hay que hacer con todo ello. Y sin más, voy a dar ya la palabra al presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta. Juan Carlos, adelante. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Y bueno, vamos a iniciar ya la presentación de este informe de análisis, de estrategia, que ha elaborado nuestro equipo de análisis, dirigido por Natalia Aguirre y César Sánchez Grande, para el año 2026. Y lo primero que hay que decir cuando presentamos este informe del año 2026 es que el informe que presentábamos hace un año aquí también, para el año 2025, pues se ha demostrado al final bastante acertado en el enfoque, en los temas que tocaba, en la idea de fondo que tocaba y también en el asset allocation que proponía. Es un informe que como digo, tocaba los temas básicos que había que tener en cuenta para afrontar el año 2025. El informe apostaba, sorprendentemente para algunos, por España, por el IBEX. El IBEX ha sido España, la bolsa española ha sido sin duda la bolsa estrella este año a nivel global. Apostaba por Estados Unidos y la bolsa americana en un momento en el que lo que se llevaba, lo que estaba de moda era decir que Trump iba a hundir a Estados Unidos y iba a hundir la bolsa americana. De hecho, el primer trimestre así fue, la bolsa americana se comportó peor que las bolsas europeas y globales. Apostaba también por la renta fija a corto y no a largo, pensando que los tipos a largo iban a seguir con cierto tensionamiento, y así también ha sido a lo largo del año. Y apostaba por el oro. Todo esto era en la portada. Y apostaba por el oro, que ha vuelto a ser un activo estrella el año 2025, después de haberlo sido ya también el año 2024. Pero realmente el informe, digamos, el eje de fondo era que ponía en su portada a un Trump jugando con el puzzle mundial, reordenando las piezas del puzzle mundial, queriendo decir que lo que hiciera Trump iba a ser muy importante en el año 2025. Y así ha sido, por lo que ha hecho Trump
y por lo que no ha hecho, por lo que ha hecho Trump y por cómo las bolsas han reaccionado a lo que ha hecho Trump. En la primera parte del año, como antes decía, en el primer trimestre, pues resulta que parecía que el dinero abandonaba el mercado americano y venía a Europa o se iba a otras bolsas globales, ¿no? Y así fue hasta el mes de abril. El mes de abril tiene lugar esa decisión de los aranceles llamados recíprocos en el Día de la Liberación. Las bolsas reaccionan fuertemente y los mercados de bonos y obligan a Trump a volver atrás, ¿no? A la administración Trump. Pero realmente lo interesante, y lo recordaba Fernando Lapuerta en la presentación, es que a partir de ahí, como que los mercados, en lugar de rechazar a Trump, lo que están haciendo es estar muy a favor de Trump. Se han puesto completamente, todo lo que hace la administración americana parece que les gusta, ¿no? ¿Y por qué? Y yo creo que es interesante, por mi parte, en esta breve introducción, comentarlo, ¿no? Pues a mi modo de ver y a modo de ver de Renta 4, ese apoyo sobrevenido, por decirlo así, de los mercados a Trump, tiene mucho que ver con dos decisiones de la administración Trump, que son, de la administración americana, del gobierno americano realmente, que son muy claras a partir del mes de abril. Dos de esas cosas que en Renta 4 a veces llamamos, Jesús Sánchez Quiñones, que está aquí, transformaciones silenciosas, a las que el mercado quizá no ha prestado la atención debida, aunque son obvias y están ahí, pero que a nuestro juicio son decisiones que realmente tienen mucho que ver con esa exuberancia sorprendente de los mercados a partir de abril, que se ha prolongado a lo largo del verano y que se ha prolongado prácticamente hasta el día de hoy, hasta 3 semanas que quedan para finalizar el año 2025. La primera decisión es la apuesta decidida de la administración Trump a partir de abril por un modelo que a mí particularmente me gusta llamar de liquidez total, un modelo monetario ultra expansivo, un modelo en el que la obsesión es que no falte dinero, que haya recursos financieros muy abundantes para financiar lo que es la segunda decisión, que es la apuesta por el crecimiento basado en la inteligencia artificial. Pero primera decisión, dinero. Y por tanto, eso se nota primero en la presión que está ejerciendo la administración americana Trump sobre la Fed, una presión que ha sido continua a lo largo del año para que baje el tipo de interés, para que acabe con el QT. De hecho, el 1 de diciembre la Fed ha acabado con el QT para que vuelva a expandir balance, ¿no? Por tanto, presión sobre la Fed para volver a condiciones monetarias ultra expansivas. Pero no acaba ahí. Lo más interesante es la apuesta decidida de la administración Trump por el dinero digital privado. Eso se llama stablecoins, eso se llama Bitcoin, eso se llama todo lo que es tokenización de activos financieros y quizá en una última etapa también de activos reales, ¿no? Y esa promoción del dinero digital privado lo que hace es que genera canales paralelos de creación de oferta monetaria, no de oferta monetaria fiat, pero de oferta monetaria que generan liquidez, recursos, dinero para financiar la deuda pública americana, por supuesto, pero también la economía americana en general, ¿no? Esa primera decisión a mí me parece muy importante. Como digo, no es que no se hable de ella, es que yo creo que no se le da la importancia debida a lo que supone la ley Genius de stablecoins o a lo que supone el proyecto cripto de la SEC americana presentado por Paul Atkins el 5 de agosto de este año. Y creo que es importante, y nos guste o no, yo creo que hoy los bonos del Tesoro americano no estarían donde están, en el 4 y pico, estarían bastante más arriba si no hubiera sido por estas iniciativas y realmente las bolsas, el Standard & Poor's no estaría cerca de 7.000 puntos si no fuera porque se ha producido ese comeback, ese revival, esa remontada en términos futbolísticos de las empresas, de las grandes empresas tecnológicas que han liderado las subidas a partir del mes de abril de una manera extraordinaria y que han sido el motor, ¿no? Bueno, por tanto, primera iniciativa que creo que es importante para entender lo que ha pasado este año y lo que puede pasar el año 2026, una apuesta decidida por un modelo de liquidez total y por un modelo de ultraexpansivo monetario. Segunda iniciativa muy importante, bueno, pues una apuesta decidida
por la inteligencia artificial, la IA, y por la innovación tecnológica como base del nuevo ciclo de crecimiento y como base para posicionar a la economía norteamericana como líder global. Esa guerra tecnológica con China, pero realmente por el liderazgo, ¿no? Y conecta con lo primero porque la idea es que tiene que haber recursos para financiar esa apuesta decidida por la IA y por la innovación tecnológica, cuya siguiente etapa será o es ya la computación cuántica. Entonces, la idea es que tiene que haber recursos y si se utilizan bien y si funciona el modelo, habrá crecimiento importante y ese crecimiento ayudará a pagar la deuda y a estabilizar financieramente las cosas, ¿no? Bueno, como digo, creo que esas dos apuestas han sido claves. Creo que la vuelta de las tecnológicas al liderazgo de los mercados que se ha producido de manera, no diría silenciosa porque no ha sido silenciosa, pero de manera un poco que yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene. Bueno, es una de esas comebacks que realmente creo que recordaremos durante muchos años, ¿no? Bueno, finaliza el año 2025, empieza el 2026, vamos a escuchar ahora el informe de estrategia. Finaliza con ruido de burbuja, los Michael Burry, Ray Dalio, Nassim Taleb, etcétera, ruido de burbuja en la IA. Finaliza también con algunos muy importantes historiadores económicos y economistas como Barry Eichengreen o como Niall Ferguson, diciendo que todo este nuevo modelo monetario, que por cierto se parece bastante a mi modo de ver a lo que fue la QE el año 2011, ¿no? Creo que va a ser algo bastante similar. Bueno, pues hay economistas, hay historiadores económicos importantes que consideran que todo esto va a traer bueno, pues un desastre monetario, ¿no? Al final, ¿no? Bueno, ya veremos, pero son voces que en principio hay que escuchar. Barry Eichengreen no es un cualquiera, ¿no? Y así empezamos el año, ¿no? Y con esa idea que hace pocos días decía Michael Burry, que todo se va a desmoronar, ¿no? Lo decía de manera muy gráfica. Bueno, el mercado no está ahí, el mercado está en otro modo totalmente distinto. El mercado está en la idea de que viene un ciclo de crecimiento global, que el nuevo modelo de liquidez unido a la innovación de la inteligencia artificial, etcétera, 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 va a funcionar y es lo que está descontando el mercado. No sabemos si se va a equivocar o no, pero hoy por hoy es lo que está descontando el mercado con esas bolsas en máximos, con esos bonos bastante tranquilos, con el dólar, por cierto, también bastante tranquilos. Recordemos que hasta junio el ruido era que el dólar se iba a desplomar. Algunos decían que a 1,25, otros decían que a 1,50. Hemos tenido muchas conversaciones con clientes sobre si había o no que cubrir el dólar en el mes de junio, ¿no? Bueno, y así estamos, ¿no? Y así empezamos el año, o finalizamos más bien el año 2025 y empieza el 2026. Y por eso pues creo que tiene especial interés en este entorno escuchar un poco lo que nos diga el equipo de análisis. Siempre sabemos que no se trata aquí de sacar la bola de cristal o hacer futurología, pero bueno, sí de dar unas pautas, unos parámetros, ¿no? Para poder entender mejor en dónde estamos y qué viene el año 2026. Y sin más, pues ya os cedo la palabra, ¿no? Muy bien, gracias Juan Carlos. Y bueno, pues vamos a empezar como siempre, como todos los años. Gracias por estar aquí para compartir nuestra visión de los mercados. Y vamos a empezar como siempre digo con la portada de nuestra... Permitidme, aquí. La portada que, como bien decía Juan Carlos, el año pasado representábamos a un Trump con el mundo, un puzzle del mundo, colocando bien las fichas de Estados Unidos y descolocando las de China y las de Europa, y es un poco lo que ha sido el año, ¿no? Para 2026, como siempre, intentamos representar un poco lo que creemos que puede condicionar a los mercados, y este año en concreto, para el nuevo año, lo que intentamos escenificar es la lucha por el liderazgo que ha comentado Juan Carlos entre Estados Unidos y China. Tenemos a Trump aquí detrás, mucho menos visible que en la estrategia del 2020.
2025 y tenemos a Xi Jinping, ¿no?, intentando, como decimos, liderar la nave. Esto es una lucha no solo por el liderazgo comercial, lo hemos visto este año, ¿no? China era la fábrica del mundo y han llegado los aranceles de Trump, que sobre todo tienen el foco en todo el mundo, pero sobre todo en China. Pero es liderazgo también, o búsqueda de liderazgo tecnológico, defensa, etcétera, etcétera. Y luego tenemos aquí abajo a Europa, que realmente aquí lo que intentamos reflejar es que es un espectador, incluso podríamos decir incluso un tanto dócil, ¿no? No es líder en nada y tiene que navegar en un mundo marcado por Estados Unidos y China, una Europa que este año tiene que demostrar que sus promesas se convierten en realidades. Hablamos sobre todo de estímulo fiscal que acelere el crecimiento de forma sustancial, pero sobre todo una Europa que necesita más unidad, más pensar como uno, no como 27, más inversiones y más financiación. Y tenemos a nuestros 3 astronautas de acuerdo en una misión, como veis aquí, la misión 2026, donde pintamos a un toro porque pensamos que el fondo del mercado es alcista, como veis aquí también en subida, ¿no? ¿Y es alcista por qué? Bueno, pues básicamente porque una serie de botones de nuestro cuadro de mando están en positivo. Está en positivo el ciclo, como veremos ahora, están en positivo los beneficios por acción, lo cual no quiere decir que no haya riesgos. Tenemos una inflación que, como veremos ahora, no está del todo controlada o igual de controlada en todas las áreas del mundo, y tenemos por otro lado las valoraciones, ¿no?, que son un tanto exigentes y que, como veremos ahora, pues explicaremos por qué creemos que los mercados pueden seguir subiendo, aunque con una volatilidad intermedia que se podrá aprovechar. Y como bien comentaba Juan Carlos, tenemos también el tema de la IA, todo el mundo hablando de si hay burbuja o es el inicio de un superciclo, y aquí tenemos nuestro combustible, ¿no?, nuestro combustible de la IA con un gran interrogante, hasta qué punto eso va a seguir apoyando a los mercados. Bien, y dicho esto, pues pasamos, voy a exponeros un poco rápidamente cuál es nuestro escenario base de toma de decisiones de inversión. Hablaremos, como siempre, de crecimiento, de inflación, de tipos de interés que va a hacer la FED, que va a hacer el Banco Central Europeo, de políticas fiscales y de beneficios empresariales. Y a partir de ahí pasaremos a nuestro asset allocation y acabaremos con César, que nos presentará las carteras de inversión para 2026. Bueno, aquí tenéis nuestra visión sobre el crecimiento. Tenemos una visión positiva sobre el ciclo económico, porque creemos que tanto políticas fiscales como políticas monetarias van a estar apoyando la actividad económica. En Estados Unidos es cierto, como comentaba Juan Carlos, en un primer momento, en abril, tuvimos un susto con esos aranceles recíprocos tan intensos, pero a partir de ahí se han firmado acuerdos y está aguantando mucho mejor de lo esperado. Hay una gran clave, ahora hablaremos de ello, que es el mercado laboral. Si nos pasamos a Europa, es el año de convertir promesas en realidades. Todo ese estímulo que se ha hablado en defensa, en infraestructura alemana, queremos verlo. Europa es muy de prometer, pero de verdad tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Y luego la situación hay que tener en cuenta que es distinta en términos de inflación. En Europa está bastante controlada, por no decir muy controlada, en torno al objetivo del 2%, salvando evidentemente shocks externos que ahora mismo no contemplamos, y por el contrario en Estados Unidos sigue habiendo presión al alza y la clave es que no se desanclen las expectativas. Luego veremos un gráfico interesante a medio plazo, ¿no? En este contexto, ¿qué tenemos? Bueno, pues creemos que la FED va a recortar tipos algo más, hasta irse a niveles neutrales. Probablemente esta noche nos haga la tercera bajada del año y luego creemos que nos quedarían un par de bajadas. Es verdad que probablemente no baje tanto como piensa el mercado, precisamente porque la inflación no está totalmente controlada. Y por el lado del Banco Central Europeo creemos que el trabajo está hecho. Los tipos de interés han bajado del 4 al 2% y creemos que ahí se van a mantener. Empieza a haber también disensión dentro del propio seno del Banco Central Europeo y ya hay una parte del mercado que piensa que puede haber algún movimiento adicional a la baja, y Schnabel el otro día, anteayer, del Banco Central Europeo llegó a decir que el próximo movimiento era al alza. Ya veremos, ¿no?
Y esta neutralidad de tipos y no volver a los tipos cero o negativos del pasado se entiende también en un contexto de políticas fiscales muy expansivas, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa. Todo este ciclo económico, en principio positivo, se tiene que traducir en un crecimiento de los BPAs de doble dígito, como veremos ahora. Bien, aquí simplemente comentar el gráfico de la izquierda. Fijaos, esas son las previsiones de consenso. En rojo tenemos a Estados Unidos, en gris tenemos a la eurozona. Fijaos qué bien iban hasta abril, y la primera semana de abril, cuando, quiero decir, bien sobre todo en el caso de Estados Unidos, no tanto en Europa, y en el mes de abril, cuando salió Trump con sus aranceles recíprocos tan agresivos, pues empezaron a revisarse las previsiones de crecimiento en Estados Unidos, incluso los más agoreros hablaban de recesión clara. A partir de ahí, Trump dio marcha atrás, se dio cuenta de lo que se estaba provocando y se empezaron a firmar acuerdos comerciales. Esto lo que está permitiendo es que Estados Unidos, aparte de haber aguantado bastante bien en 2025, para el año 2026, como nos indican los PMIs, que son indicadores adelantados de ciclo, están todos en zona de expansión y muestran que Estados Unidos puede crecer más o menos en torno a su potencial, quizá ligeramente por debajo, pero nada de recesión. Tenemos apoyos, los que veis ahí, es política monetaria, es política fiscal expansiva, es el consumo y la inversión, sobre todo en IA, hay mucho CAPEX en IA, y luego son las políticas de Trump, la desregulación, el reshoring, el America First, ¿no? El traerse la producción industrial a Estados Unidos, y por supuesto la energía barata, que de eso hablaremos también porque creemos que es un tema importante de cara al nuevo año. Esto no quiere decir que no haya riesgos de fondo. Yo os diría que quizá el principal riesgo de Estados Unidos es el mercado laboral, es clave, ¿no? Y es clave porque al final va a impactar mucho en el consumo privado, y el consumo privado es un 70% del PIB americano. Por supuesto, también hay que ver qué ocurre con los aranceles, dónde nos quedamos, qué ocurre con las valoraciones, que como os decía antes son exigentes y hay mucha inversión, como veremos luego en un gráfico, de las familias americanas invertida en bolsa, ¿no? Con lo cual hay un efecto riqueza que es ahora mismo positivo, pero que en caso de corrección se puede convertir en negativo y condicionar el consumo privado. Y luego hay otros temas que van dentro de las políticas de Trump, como la menor inmigración, que puede repercutir en mayores salarios, o el elevado déficit público que sigue de fondo, con déficits en torno al 6-7% del PIB, ¿no? Que puede condicionar pues, los costes de financiación. Aquí no voy a entrar más, fijaos dónde nos llegamos a ir en el peor de los momentos, en abril, en el arancel efectivo medio, y a medida que ha ido firmando Estados Unidos acuerdos comerciales con sus principales socios, pues se ha conseguido moderar. Esto no quiere decir que el tema de los aranceles esté totalmente finiquitado, porque recordad que en octubre lo que se firmó fue una tregua de un año con China, que es donde tenemos que mirar más, y creemos que los aranceles en cualquier caso están aquí para quedarse. Hay una fecha importante que es principios del año que viene, que es cuando el Tribunal Supremo va a decidir si los aranceles recíprocos son ilegales o no. Si fuesen ilegales, si los declarase ilegales, creemos que serían sustituidos por otros. O sea que esto creemos que es un tema que ha venido aquí para quedarse. Como os decía, la clave en Estados Unidos, mercado laboral, es lo que está mirando la FED, y desde luego aquí hay mucha disensión, ¿no? En hasta qué punto se está desacelerando el mercado laboral. Es verdad que no se está creando empleo al mismo ritmo que las barras que tenéis ahí, al mismo ritmo que en el pasado, pero también es cierto que puede ser también un problema de oferta, ¿no? Menor inmigración, factores demográficos como la jubilación de los baby boomers, y no tanto por demanda. Yo creo que al final el tiempo lo dirá. Sí que es cierto que, como veis en el gráfico de la derecha, que lo que muestra en gris es las expectativas de empleo de la confianza en la Universidad de Michigan, y en rojo las nóminas no agrícolas, la creación de empleo, lo que sugieren esas expectativas de empleo es que se puede ver una desaceleración adicional. Entonces esto es de lo que tendremos que estar pendientes, sobre todo en Estados Unidos. Y mientras tanto en Europa, ya lo he comentado antes,
Tenemos que hacer que las promesas de mayor estímulo fiscal en defensa europea, porque ya no podemos depender de Estados Unidos, y en infraestructuras alemanas se conviertan en un hecho, se conviertan en realidad. Si tenemos esa política fiscal expansiva que realmente se materializa y tenemos unas condiciones financieras favorables, porque el Banco Central Europeo ha bajado los tipos del 4 al 2%, creemos que son apoyos suficientes para que reviva el crecimiento, por decirlo así, en Europa y sobre todo, bueno, pues en economías como la alemana, ¿no?, que es la primera economía de la zona euro. También tendríamos otros factores en positivo, como podría ser la resolución de conflictos bélicos, como el de Ucrania, lo cual no quiere decir, igual que en Estados Unidos, que no tengamos riesgos. Seguimos teniendo riesgo de aranceles, seguimos teniendo riesgo en determinados países, como es Francia, ¿no?, una situación político-presupuestaria muy complicada, un gobierno muy dividido, y luego tenemos también a China. Hoy leía en el Financial Times que Europa estaba un poco enfadada con cómo China estaba manteniendo artificialmente débil su divisa, que eso nos estaba haciendo daño, ¿no? Corremos el riesgo de que nos sigan inundando de sus productos. Y luego un riesgo muy importante que creemos que el mercado no está valorando y que ya veremos qué ocurre con él en Europa es el uso de los activos rusos congelados, ¿no? Eso podría tener un problema importante. Hablábamos de China. China, que la verdad es que su economía, a pesar de que esté luchando por los liderazgos, como decíamos en la portada de la estrategia, la verdad es que la economía se mantiene débil, sobre todo la demanda interna. Aquí la demanda interna tiene muchísimo que ver con cómo está el sector inmobiliario, un sector inmobiliario que no levanta cabeza. Tenéis ahí abajo a la izquierda los precios de la vivienda nueva, es que no dejan de caer. Daos cuenta de que los chinos, la principal fuente de su riqueza es el patrimonio inmobiliario. Entonces, mientras tengamos un patrimonio inmobiliario que sigue cayendo, una riqueza inmobiliaria que sigue cayendo, fijaos dónde está la confianza de los consumidores chinos, y el problema es que si la demanda interna no funciona, porque no funciona bien, y hasta ahora lo que tenían era que las exportaciones iban compensando, lo que tenéis en el gráfico de abajo a la derecha es cómo han evolucionado las exportaciones, el total de exportaciones en rojo, que han ido más o menos aguantando, las exportaciones a Estados Unidos, que como veis en negro cayendo a tasas del 30%, y hasta ahora eso lo habían compensado con mayores exportaciones al resto del mundo, pero los últimos datos nos sugieren que ya no es tanto así, así que cuidado con China, ¿no? Porque creemos además que van a persistir las tensiones entre Estados Unidos y China. Lo vamos a seguir viendo cuando acabe la tregua o a medida que nos vayamos acercando, probablemente seguiremos viendo reuniones a lo largo del año entre Trump y Xi Jinping, y lo que sí que hay que tener en mente es que aunque ambos quieran liderar y quieran no depender el uno del otro, sí que son dependientes uno del otro en tecnología, el otro del uno en minerales raros, como veis en estas diapositivas. España, simplemente por hacer una referencia, España este año creciendo casi al triple que la Unión Europea, pero sí que es verdad que es más por volumen, ¿no?, más por inmigración que realmente por productividad, y el año que viene las estimaciones dan que podríamos seguir creciendo por encima de la media europea, pues prácticamente al doble. Una vez visto crecimiento, vamos a ver rápidamente inflación para ver qué pueden hacer los tipos de interés de los principales bancos centrales. Bueno, veis estos gráficos y desde luego lo que nos dicen es, bueno, se ha avanzado, ¿no?, en la normalización de la inflación. Incluso los componentes que eran más sticky, más pegajosos, ¿no?, que se resistían más a la baja, como es el IPC de vivienda en naranja en Estados Unidos y el IPC de servicios en la eurozona en gris, pues poco a poco han ido mejorando. Pero si miramos al futuro, la situación no es la misma en Estados Unidos que en Europa. De hecho, creemos que en Estados Unidos los riesgos son al alza. Este gráfico lo que nos está diciendo es cuál es el porcentaje de componentes del IPC que tiene una inflación mensual superior al 3%, cerca del 60%, o sea que aquí hay que tener cuidado. No sabemos si estamos ante el segundo pico de inflación o no, pero sí que hay factores que nos hacen ser precavidos, ¿no? Ahora mismo la inflación está en el 3% en Estados Unidos. Sabéis que el objetivo de la FED es un 2%. ¿Cuáles son los riesgos al alza a corto plazo? Desde luego los aranceles. Hasta ahora las compañías
han asumido en menores márgenes el impacto de los aranceles, pero ya empiezan a trasladarlos al precio final de venta, ¿no? Tenemos la limitación a la inmigración, como hemos hablado antes, que podría incidir al alza en los salarios, y luego tenemos el nearshoring, ¿no? El traer toda esa producción lo más que pueda Trump a Estados Unidos, y aquí ya lo importante es que la producción no busca el sitio más barato para producir, sino que busca la seguridad, ¿no? Y eso es a base de mayor coste. Y luego tenemos otros factores como la depreciación del dólar, y un tema muy importante que luego veremos cuando hagamos un rápido repaso a la IA, el tema de la energía. La IA necesita muchísima energía. En los últimos 3 años el precio de la electricidad en Estados Unidos ha subido un 35%. Cuidado con esto. Y lo más importante es que esta presión a corto plazo en la inflación no se traslade a largo plazo. Estos dos gráficos lo que nos está diciendo es dónde ve el mercado la inflación dentro de 5 años. Entonces veis que la situación es muy distinta en Estados Unidos, donde hay un 60% de probabilidad de que la inflación esté por encima del 2,5 en 5 años, es decir, claramente por encima del objetivo, y en cambio en Europa hay un 70% de probabilidad de que esté por debajo del 2,5, lo que es lo mismo, un 30% solo de que esté por encima del 2,5. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Europa está bastante bien controlada y en Estados Unidos no tanto. Y aquí hay varios focos de tensión que podrían hacer que se desanclasen las expectativas de inflación en Estados Unidos y tener un problema. Uno es que se priorice excesivamente el objetivo de empleo. Sabéis que la FED tiene 2 objetivos, empleo, pleno empleo, y objetivo de inflación 2%. Bueno, si se dedican demasiado a impulsar el empleo y no miran la inflación, ahí tenemos un problema. Y el segundo punto es que se cuestione la independencia de la FED. Se ha hablado hasta la saciedad, ¿no?, de que Trump está intentando interferir en la FED para que haya más bajadas de tipos de las que serían aconsejables por los propios fundamentales. Y ahí tenemos 2 citas, principios de 2026, Trump va a elegir al sucesor de Powell, y el 26 de enero el Tribunal Supremo se va a pronunciar sobre el intento de destitución de la gobernadora Lisa Cook, que intentó Trump. Creemos que no va a salir, pero bueno, es posible que salga, ¿no? Con esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los bancos centrales? Bueno, pues tenemos, yo creo que dos situaciones bastante diferenciadas. Abajo tenemos Banco Central Europeo, veis como los tipos, ahí veis todo el proceso de subida y luego de bajada, como los tipos en Europa han pasado de menos 0,5 tipo de depósito en julio del 2022 hasta el 4% a finales del 2023, y desde entonces han estado cayendo y han caído a la mitad, del 4 al 2%. El trabajo está hecho, la inflación está en objetivo y esperamos que se acelere el crecimiento. ¿Qué ocurre con la Reserva Federal? Bueno, pues con la Reserva Federal lo que ocurre es que subieron de 0 a 5,5, han bajado ya 150 puntos básicos y creemos que tienen un poquito más que bajar, en torno a 75 puntos básicos, 3 más, una este año, que creemos que hoy bajarán tipos, y otras 2 el año que viene, pero esto es menos de lo que prevé el mercado. ¿Y por qué la FED baja tipos? Pues por lo que os comentaba antes, el empleo. El empleo bajó tipos el 17 de septiembre, volvió a bajar tipos a finales de octubre, creemos que hoy va a ser la tercera, y si no la hace hoy será simplemente cuestión de tiempo. Nos iremos a la siguiente reunión, que es el 28 de enero del 26, y los bajará. Yo creo que hoy es sobre todo importante qué nos dice, ¿no? Qué nos dice sobre las previsiones de crecimiento, sobre las previsiones de inflación. Fijaos, es curioso que estemos en un contexto en que estamos bajando tipos cuando ellos están revisando al alza tanto PIB como inflación. Y como veis en el gráfico de abajo a la derecha, que es el dot plot de la FED, ¿vale?, la línea roja es el dot plot donde creen los miembros de la FED que van a estar los tipos de interés al final de cada año, y por debajo en azul está lo que espera el mercado, es decir, el mercado cree que va a haber más bajadas de tipos de las que prevé la FED. Ese es un punto de riesgo, porque si la FED no baja tanto, pues desde luego puede quitarle un impulso al mercado. Como os decía, el BCE tiene el trabajo hecho, tiene un PIB que va poco a poco mejorando, tiene un IPC en el 2% y ahí no creemos que vayamos a ver más movimiento.
Y esta es la perspectiva, para que tengáis toda la perspectiva de los tipos de interés de lo que han hecho en los últimos 25 años. ¿Por qué os ponemos la perspectiva? Pues básicamente para deciros que no creemos que los tipos de interés vayan a volver a niveles de cero o negativo incluso. Y la razón principal, y esto ya, yo creo que esta misma diapo la traíamos el año pasado, es que estructuralmente la inflación a futuro va a ser más alta que en el pasado. Y ahí, como decía Juan Carlos, liquidez, muchísima liquidez. Desglobalización, descarbonización, demografía china. No me repito, esto es lo mismo que hablábamos el año pasado, pero creemos que los tipos de intervención no van a volver a los niveles anteriores. Y sobre todo no van a volver tampoco a los niveles anteriores porque se sigue dando a la máquina de la deuda, ¿no? De la política fiscal expansiva a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos es muy difícil reducir el déficit público. Vamos a seguir teniendo años de 6-7% de déficit público sobre el PIB, como veis abajo, y el problema es que gran parte de ese gasto público es obligado, ¿no? Con lo cual es muy difícil salir de esa rueda. Y luego tenemos a la derecha la eurozona, el estímulo fiscal que esperamos en 2026 y como veis en el gráfico de arriba a la derecha, cómo ha cambiado la película, ¿no? Antes era Estados Unidos la que en los años anteriores la que más estimulaba la economía por el lado fiscal y ahora, sobre todo con la gran inversión en defensa que tenemos que hacer porque Estados Unidos ya no nos va a proteger y con las infraestructuras alemanas pues se espera que sea un incremento significativo, ¿no? Y aquí volvemos a hablar un año más de deuda que ha hablado Fernando también. Deuda pública sigue creciendo, tenéis arriba Estados Unidos, Reino Unido, y luego tenemos zona euro y Alemania, pero sí que es cierto que en la zona euro la situación es muy distinta entre unos y otros países. Veis que el peor posicionado con diferencia es Francia, tiene una deuda pública pues de entre las más altas, ¿no? sobre PIB y además tiene un déficit fiscal que es muy elevado y además es muy complicado rebajar. Ayer consiguieron pasar el presupuesto de la Seguridad Social, pero ahora tienen que pasar los presupuestos nacionales enteros y parece francamente complicado. Y en el otro lado de la balanza tenemos a Alemania, ¿no? Tienen margen de sobra para hacer estímulo fiscal. Hasta ahora no estaba dispuesta, ahora sí que lo está. Así que esperemos poder aprovechar eso en 2026. Y precisamente todo este volumen de deuda que sigue creciendo lo que nos hace, y esta semana esto se hablaba mucho, seguir presionando, ¿no? A las tires más largas. Esto concuerda muy bien o lo asociamos a por qué no queremos asumir duración en nuestras carteras, como veremos luego en el asset allocation. Bueno, ya hemos fijado el escenario de crecimiento de inflación, tipos de interés, políticas fiscales. ¿Qué han hecho los mercados y qué creemos que pueden hacer en 2026? Bueno, aquí tenéis simplemente un poco el resumen, ¿no? A la izquierda tenemos las principales bolsas, veis que el IBEX destaca claramente, 41%, me estaba acordando cuando hacíamos la estrategia de este año, que el año pasado dábamos una subida en torno al 15-16% del IBEX y nos decían que era una auténtica barbaridad porque ya llevábamos 2 años de fuertes subidas. Bueno, pues la verdad es que ha batido todas las previsiones, ¿no? Pero Europa tampoco lo ha hecho mal, en torno a un 15%, lo mismo que el SP500. Es cierto que cuando nos lo traemos a euros, pues evidentemente con la depreciación que hemos tenido del dólar, en torno al 12% en el año, pues la rentabilidad queda más reducida, ¿no? Y yo de este cuadro también os destacaría el oro, ¿no? El oro ha sido una de nuestras apuestas, yo creo que los 3 últimos años, y la verdad es que lleva 3 últimos años espectaculares, especialmente ¿no? Con una revalorización del 61% y que creemos que es un activo que estructuralmente hay que seguir teniendo en carteras, ¿no? Por todo lo que significa. Simplemente aquí para que veáis, ¿no? la evolución de los principales índices bursátiles, las bolsas del mundo, de España, Europa, Estados Unidos, ¿no? Estamos en máximos históricos y la cuestión es cómo hemos llegado ahí, porque es muy importante saber por qué han subido las cotizaciones. Entonces veis que la situación es bastante distinta de cómo lo ha hecho Estados Unidos, Europa y España.
este año lo que ha subido Estados Unidos ha sido todo por mejora del beneficio empresarial. ¿Veis que el PER no ha mejorado? Está en máximos históricos, pero ahí estaba. Pero el BPA ha subido un 12%. En cambio, en Europa la situación es totalmente la contraria. Los PERes se han expandido mucho, un 17%, y el BPA ha caído un 2%. Y en el IBEX tenemos una mezcla de los dos. Hemos mejorado mucho PERes, pero hemos mejorado también BPAs. ¿Qué ocurre con esta situación de los PERes? Pues que fijaos dónde estamos en términos históricos. Esto es el PER a 12 meses vista, con los resultados a 12 meses vista, del SP en 23, del Stock 600 en 15 y del IBEX 35 en 13. Estos son valoraciones, como podéis ver en la tabla de arriba, donde comparamos con la media de los últimos 25 años, pero también hemos optado por hacer la comparación con los 3 últimos años, que es donde ha metido más impulso la IA, ¿no? Para que sea realmente algo más homogéneo. Entonces, los múltiplos sí que es cierto que tú ves el gráfico y dices, son exigentes, ¿no? Pero creemos que no lo son tanto en un contexto de elevada liquidez. Vuelvo al tema que comentaba Juan Carlos, ¿no? Que es uno de los grandes apoyos de las bolsas, de crecimiento económico y de resultados empresariales, de más demanda que que oferta, y el tema de la inversión pasiva, que ahora veremos un gráfico. Estas subidas, sobre todo, y lo hemos hablado 1000 veces, muy concentradas, si veis, en Estados Unidos son los semiconductores, en Europa son los bancos. Y esto nos lleva a intentar diseccionar un poquito por dentro los índices, ¿no? Y como veis ahí a la izquierda, tenemos el número de compañías que están en niveles de PERes. Por ejemplo, 238 compañías están en niveles de PERes de entre 10 y 20 veces, es decir, por debajo del índice. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahí os hemos puesto sobre todo los 7 magníficos y las compañías de consumo, ¿no? Para que seamos conscientes de que hay muchas compañías que están en niveles baratos de valoración. Y eso lo demuestra también la evolución del SP, ha subido un 85% desde 2020, pero en cambio, si cogemos el equiponderado, que coge todos los valores con iguales ponderaciones, la revalorización ha sido mucho menor, con lo cual lo que se demuestra aquí es que desde luego es aconsejable y esperamos que haya cierta rotación. Os voy a dar 3 apoyos, os voy a dar los riesgos para las bolsas para que veamos por dónde andamos. Terminamos con el asset allocation y pasamos a carteras. Los apoyos de las bolsas, no voy a incidir más, liquidez. A la izquierda tenéis Estados Unidos, pero a la derecha tenéis todo el mundo, y lo que se ve claramente es que China es una de las grandes proveedoras de liquidez y que lo va a seguir siendo, porque como os comentaba antes, su economía no va bien y van a tener que seguir intentando reactivarla. Parte de esa liquidez acaba desde luego en los mercados internacionales. Y esa liquidez, como comentaba también Juan Carlos, se puede intensificar, ya lo ha comentado, por el tema de las stablecoins, y se puede intensificar también por el tema de los bancos centrales. El fin del quantitative tightening, en el caso del Banco de la Reserva Federal Norteamericana, ya ha terminado, 1 de diciembre de este mes, después de caer el balance un 26% desde máximos, ya ha terminado y bueno, podríamos decir en cierta medida que se ha reiniciado el quantitative easing, porque los vencimientos de los MBS se están reinvirtiendo en treasuries, ¿vale? Y además, si hay cualquier problema, creemos que volverán a darle a la máquina de la liquidez, y otros bancos podrían seguirles, ¿no? De momento no lo han hecho, pero sí que podrían seguirles. El segundo gran apoyo, aparte de la liquidez a las bolsas, son los beneficios empresariales. Fijaos, Estados Unidos puede seguir creciendo a doble dígito. Ahí tenéis los apoyos, ya hemos hablado de muchos de ellos, pero creemos que es altamente factible que los beneficios empresariales en Estados Unidos crezcan a tasas en torno al 14%, y que no crezcan solo en tecnología, sino que se expandan a otros sectores y empresas. Y en Europa, muy importante, después de 2 años de crecimiento nulo de beneficios empresariales, podríamos volver, si se materializa todo de lo que estamos hablando, ¿no? Aceleración del ciclo, podríamos volver a crecimiento de doble dígito, y bueno, pues dependemos mucho del ciclo, eso está claro, pero vamos a ver si somos capaces de conseguirlo.
Y luego quería hacer una breve reseña, os hablaba antes de la gestión pasiva y del porcentaje de ponderación en las carteras de las familias americanas en las bolsas. Bien, el tema de la gestión pasiva, fijaos cómo ha crecido en los últimos años. En Estados Unidos representa ya cerca del 50% de la inversión en bolsa, y esa inversión pasiva potencia la concentración en unas pocas empresas de gran capitalización. Fijaos el peso de los 7 magníficos, 2015 está más o menos en torno al 7%, estamos en el 35%. Esto hace que se amplifiquen las subidas, pero lógicamente si sale dinero de bolsa también se amplifican las bajadas. Yo creo que el cuadro, el gráfico de abajo es bastante llamativo, ¿no? Aquí simplemente lo que hemos mirado es cuál es el salario medio de un americano, cuánto destinan a sus planes privados de pensiones, al 401k, y más o menos son $8.580 por cabeza. De eso un 71% va a bolsa. Si tenéis en cuenta el porcentaje que va simplemente por el peso que tienen cada acción en bolsa, ¿cuánto va a los 7 magníficos? Estamos hablando que un 25% de ese dinero que entra de cada americano al año se va a las 7 magníficas, independientemente de que estén baratas o caras. Y esto también, si sale dinero, pues el movimiento es igual, pero a la baja. Y sí que os quería enseñar también este gráfico, que es mucho gráfico, pero fijaos solo en las 2 columnas finales. Aquí lo que nos están diciendo es que entre 2007 y 2022 el peso que destinan en sus carteras los inversores americanos a renta variable ha crecido de forma muy intensa. Y esto es un apoyo, desde luego, para las bolsas, pero también es un riesgo. En caso de que las bolsas caigan, esto puede suponer un efecto riqueza negativo que podría afectar al consumo. Así que, con todo esto, ¿qué os quiero decir? Que hay una serie de apoyos importantes para las bolsas, pero que también hay unos riesgos, ¿no?, que no hay que correr detrás del mercado, y yo creo que estos gráficos que los traemos todos los años, pero es que siempre están a la orden del día, ¿no? Hay que aprovechar la volatilidad del mercado y las oportunidades que nos da para comprar a niveles más atractivos. Fijaos, arriba a la derecha tenemos el S&P 500, ese menos 21, ese puntito amarillo, eso es lo que cayó la bolsa con los aranceles de abril. Ahí hubo una oportunidad de compra muy positiva, y ahora tenemos una rentabilidad en el año acumulada del 16%. El caso es todavía más llamativo, no por la caída, que es menor en el IBEX, un 14%, pero llevamos un 41-44% ahora, porque desde que cerramos esto ha subido un poquito más. ¿Y qué puede hacer que haya otra situación como la de abril y que nos conceda una oportunidad de compra a precios más interesantes? Pues ahí os lanzo unos cuantos riesgos. Yo creo que estamos bastante hartos de oír hablar de todos ellos, ¿no? Aquí la idea que queremos lanzar es: sí, somos constructivos en renta variable, pero hay una serie de riesgos latentes que pueden imprimir volatilidad al mercado. Valoraciones de la IA, ahora vamos a hablar muy rápido de eso, que los tipos FED bajen menos de lo que descuenta el mercado, que el ciclo no aguante en Estados Unidos o no se recupere en Europa, o que haya repunte de tires y genere fricción con las bolsas, ¿no? Por supuesto está la geopolítica, no nos podemos olvidar, parece que en los mercados, las bolsas han olvidado de la geopolítica, pero la geopolítica está ahí, y uno de los temas que más nos preocupa es el uso que se puede hacer de los activos rusos congelados, porque podría tener derivadas importantes, y no nos podemos olvidar de los aranceles, va a seguir habiendo ahí tensión entre Estados Unidos y China, y de problemas particulares en países como Francia. Os voy a hacer un repaso muy rápido de la IA, ¿vale? Porque lo teníamos en nuestra portada y yo creo que no podemos pasar una estrategia 2026 sin hablar de la IA por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Estamos en una burbuja, estamos en un superciclo. Yo francamente no lo sé, creo que nadie lo puede saber y que el tiempo lo dirá, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es, si miráis el CAPEX que están dedicando las compañías de la IA, parece que esto ha pasado de ser una moda pasajera a una tendencia estructural de inversión global, como decimos ahí, y que el sector podría estar entrando en un superciclo que va a transformar industrias enteras. Ahora bien, esto da un poco de vértigo. Miramos cómo han evolucionado desde enero del 23 las cotizaciones de las principales compañías de la IA, y
no podemos hacer otra cosa que preguntarnos, ¿vamos demasiado rápido para la situación, para la fase actual del ciclo? ¿Todas esas inversiones, todo ese CAPEX que se está haciendo, de verdad va a rentabilizarse? ¿Vamos a conseguir superar todos los retos que hay por detrás, que es el tema de la energía, muy importante, los cuellos de botella en la cadena de suministros de la IA, ningún país controla a todos, que la IA sea económicamente rentable, que haya un incremento de productividad, ¿no? Y todos los problemas legales que puedan ir asociados. Entonces, ¿estamos o no estamos en una burbuja? ¿Miramos ratios? Miramos PERES. Fijaos, hemos cogido 3 burbujas. Lo que tenemos ahora, que no lo consideramos una burbuja, ya os lo adelanto, la burbuja tecnológica del año 2000 y la burbuja de Japón de la banca en el 89. Como veis, la mediana de PERES que se pagaron en las 2 anteriores burbujas está en 53 veces. Ahora mismo estamos en 22. Así que sí, las valoraciones pueden ser un tanto exigentes, pero no extremas. Un tema muy diferencial con respecto al 2000, la burbuja tecnológica del 2000. Hoy las compañías tienen beneficios y generación de caja robusta de sus negocios principales. En aquel entonces había empresas que no tenían ni modelo de negocio. Hoy en día hay ya o empieza a haber un impacto tangible y transversal de la inteligencia artificial. Está empezando a transformar sectores a través de un incremento de productividad. Luego también es importante, sabéis que cada vez que Nvidia, entre otras, va a publicar resultados, está todo el mundo pendiente, todo el mercado expectante, ¿no? Y lo cierto es que siguen cumpliendo, incluso excediendo previsiones de resultados, y las guías siguen teniendo un tono positivo, ¿no? Y sobre todo no hay un número elevado de salidas a bolsa que sugieran euforia como nos pudo pasar en el 2020. Ahora bien, creemos que no hay una burbuja generalizada, pero sí que hay señales de alerta. Y son las señales de alerta que seguimos viendo en los últimos meses. 1, la circularidad de las inversiones. Este gráfico ha corrido por todo el mercado, pero es que habla por sí solo, ¿no? Hay mucho riesgo de financiación cruzada. Si uno de los actores tiene problemas, puede producirse un cierto efecto dominó, porque tienen la misma base inversora y la misma base tecnológica. Segundo tema que nos preocupa de la IA, cada vez más recurso a deuda. Hasta ahora se había financiado gran parte de todo ese CAPEX que hay que hacer con el propio flujo de caja de las tecnológicas, pero ahora cada vez hay más deuda y cada vez hay más proyectos fuera de balance, ¿de acuerdo? Que es importante. Y creemos que hay determinados eslabones débiles. Os doy 2 nombres, uno es Oracle y el otro es OpenAI. ¿Vale? Oracle, yo creo que también habla por sí solo, el gráfico de arriba a la derecha. Nvidia inyecta capital en OpenAI, OpenAI lo reinvierte en Oracle, Oracle compra chips de Nvidia. Bueno, es una situación que evidentemente pues hay que tener cuidado, ¿no? De hecho, si recordáis, cuando Oracle se anunció la inversión de OpenAI, subió un 36% en un día. Desde entonces lo ha perdido todo. Es el gráfico que tenéis abajo a la derecha, la cotización de Oracle en rojo, veis cómo ha perdido todo. Y por el contrario, los CDS, los seguros contra impago, se han triplicado en los últimos meses. No estamos diciendo que Oracle haya un riesgo real de impago, pero sí que es verdad que se puede estar utilizando como cobertura ante potenciales excesos de la IA. Y la otra compañía que nos preocupa en cierta medida es OpenAI, ¿no? Tenemos ahí un modelo de negocio que la verdad es pérdidas masivas, no se espera break-even hasta 2030, solo 13.000 millones de dólares de ingresos previstos para este año, cuando la valoración que se está dando a OpenAI es de medio billón, y casi 1,5 billones de compromisos de inversiones en los próximos 8 años. Bueno, creemos que estas cosas hay que vigilarlas. Y por último, el tema de la energía. Solo me voy a parar. El crecimiento de la demanda de electricidad para data centers en Estados Unidos va a ser explosivo hasta 2030, ¿no? O sea que fijarnos no solo en IA, sino en todo lo que gira alrededor y que puede constituir una buena inversión. Nuestra conclusión es que no hay una burbuja generalizada en la IA, sí que tendríamos una aproximación prudente porque hay señales de aviso. Fijaos, en Nvidia
En los últimos 5 años el beneficio se ha multiplicado por 27, la valoración por 14, lo cual nos indica que tampoco está tan cara, pero sí que es verdad que es muy difícil seguir manteniendo márgenes del 75% y hay que vigilar muy mucho la competencia que puede ir surgiendo, pues como los TPUs de Google, ¿no? Así que sí tendríamos exposición a la IA, pero de forma diversificada e incluyendo ganadores de segunda derivada que estén cotizando a niveles menos exigentes. Y ya terminando con todo esto, ¿dónde ponemos nuestro dinero en 2026? Bueno, pues diferenciaríamos como dos focos u horizontes temporales, ¿no? A largo plazo creemos que va a seguir habiendo erosión monetaria en un escenario de hiperliquidez, y ahí creemos claramente en el largo plazo hay que invertir en activos vinculados a la economía real y al crecimiento de la economía real. Si nos venimos más a 2026, que es para lo que estamos hoy aquí, la renta fija sigue ofreciendo tipos de interés positivos en términos nominales y reales. Es verdad que todavía sigue habiendo alternativa. Sí que es verdad, y aquí nos mantenemos como el año pasado en deuda pública, seguiremos en duraciones cortas. Os decía antes, las duraciones largas no nos gustan. Creemos que siguen siendo más o menos atractivas, 2% para un inversor conservador, 2% en Europa, 3,5% en Estados Unidos. Pero, como os decía, no vemos valor en alargar duraciones. Y en crédito seguimos prefiriendo, dados los niveles de valoración en los que están, estar en calidad, ¿no? En investment grade. Renta variable, simplemente por concretar, constructivos a largo plazo, no exentos de volatilidad a corto plazo, no corramos detrás del mercado, aprovechemos la volatilidad, importancia del stock picking, que ahora os va a comentar César, y geográficamente, que siempre nos preguntáis, iniciamos el año sin un sesgo importante ni hacia Estados Unidos, donde creemos que hay respaldo de beneficios sobre todo y de una IA selectiva, y tampoco tenemos un sesgo específico en Europa, empezaremos bastante neutrales, ¿no? En Europa lo que nos gustan más son las valoraciones, sobre todo en términos relativos, y esa esperada aceleración del ciclo y recuperar el crecimiento de los beneficios. Y por último, yo creo que ya voy bastante en hora, así que vamos a pasar a, os dejo con la diapo antes de pasar a César, del objetivo de IBEX, ¿de acuerdo? El resto de información la tenéis ahí. El objetivo de IBEX, 17.300. Este año sí que somos bastante más prudentes que el año pasado, aunque el año pasado nos ha sobrepasado totalmente. Es un potencial del 5%, pero yo creo que sigue habiendo muchas joyas dentro del IBEX. Ya te dejo a ti, César. Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Ahora os vamos a presentar las carteras de cara a 2026. Primero de todo, y antes de nada, permítanme hacer un breve repaso de cómo han evolucionado durante 2025, porque yo creo que es destacable. Primero de todo, nuestras carteras han tenido un excelente comportamiento, se han revalorizado en media un 47%, generando claramente alfa. Hemos batido al benchmark en 7 puntos porcentuales y un comentario, batir al benchmark en un año en el que ha subido más de un 40%, consideramos que es tremendamente complicado y pensamos que ha sido pues un acierto del equipo de análisis. ¿Esto qué demuestra? Pues que la gestión activa continúa generando valor y que nos ha permitido pues, adaptarnos a escenarios complejos como los vividos en 2025, han continuado con los conflictos geopolíticos y con un entorno, guerras arancelarias, un complejo internacional económico complicado. Todas nuestras carteras han batido al benchmark, como comentábamos, la cartera 5 grandes y la cartera versátil han tenido unas rentabilidades muy similares, con un 48% de rentabilidad absoluta, han batido al benchmark en 8 puntos porcentuales, y aquí me gustaría destacar dos valores que hemos tenido en carteras. Por un lado, Indra, con una revalorización superior al 150%, se ha visto beneficiada pues, de todo ese flujo de inversión en el sector defensa, y por otro lado también Técnicas Reunidas, también con una revalorización superior al 150%, y que ha demostrado con creces y ha cumplido con creces que los agresivos objetivos
que publicó y que anunció al mercado en 2024 en Abu Dhabi, coincidiendo con su Capital Markets Day, han sido ampliamente superados y ha obligado a la compañía en octubre a incrementarlos y a mejorar las guías. Y esto también le ha permitido pues devolver con un año de anticipación el préstamo que le había concedido la SEPI en los peores momentos de la pandemia. La cartera de dividendo, nuestra cartera estrella, la cartera que cuenta con mayor patrimonio, una revalorización del 44% y ha batido al benchmark en 4 puntos porcentuales. Y luego tenemos una selección de small caps. Hay que tener en cuenta, me gustaría destacar que el departamento de análisis de Renta 4 es uno de los departamentos de análisis del mercado que tiene una cobertura más amplia. Cubrimos más de 90 valores, con lo cual hay más de 50 valores fuera del IBEX 35 y siempre nos gusta dar una selección de estos valores. Esta cartera o esta selección ha tenido una revalorización del 52% y batiendo al benchmark en 32 puntos porcentuales. Aquí el benchmark evidentemente es diferente, es 50% el IBEX Medium Caps y 50% el IBEX Small Caps. Nosotros lo que consideramos más importante es que el buen comportamiento de esta cartera no es solo fruto de un año, sino también nos gusta destacar que a 3 y 5 años el comportamiento es muy positivo. A 3 años la cartera en términos absolutos se ha revalorizado un 97%, batiendo al benchmark en 4 puntos porcentuales, pero a 5 años la rentabilidad ha sido de un 127%, batiendo al benchmark en 31 puntos porcentuales. La consistencia que demuestra esta cartera a lo largo del tiempo, pues evidentemente es exitosa. Ya, pues bueno, vamos a comentar las carteras de cara a 2026. Primero de todo, como comentamos todos los años, son carteras dinámicas, son carteras vivas. Vamos haciendo muchos cambios a lo largo del año, se van adaptando al escenario macroeconómico y a las circunstancias específicas de cada valor. Debemos tener en cuenta este año, como ha comentado Natalia antes, llevamos 3 años seguidos de fuertes subidas en los índices. Este hecho en el IBEX no había pasado desde el año 2003-2005, hace 20 años. Como ha comentado, las valoraciones son muy exigentes. No vemos prácticamente potencial al IBEX, vemos un potencial del 5%, con lo que este año, más si cabe, más que ninguno, vemos que una estrategia de stock picking combinando valores defensivos y cíclicos será clave para seguir generando valor y generando alfa en 2026. Ya sin más, pasamos a las carteras. La cartera de 5 grandes, que está compuesta por ArcelorMittal, Cirsa, Enagas, IAG y Santander. Como defensivos elegimos a Cirsa y a Enagas. Aquí me gustaría destacar Cirsa, no ha tenido un buen debut bursátil desde que empezó a cotizar en julio, pero sin embargo es un valor que lleva 69 trimestres consecutivos registrando crecimientos en términos de EBITDA, salvo los 8 de la época del COVID, y además cuenta con unas perspectivas de crecimiento muy superiores a los del resto del sector. Esto hace que nosotros, por ejemplo, ahora mismo Cirsa está cotizando a unos múltiplos de 5,7 veces valor empresa EBITDA frente a las 8 veces que está cotizando el sector, con lo cual vemos que este descuento ahora mismo no está justificado y pensamos que a lo largo de 2026 debería corregirse. Luego, como valores ciclo, tenemos ArcelorMittal, IAG y Santander. Aquí nos gustaría destacar ArcelorMittal, el sector acero, tiene un claro catalizador en 2026. Es la implementación de las nuevas medidas de salvaguarda por parte de la Unión Europea, que entrarán en vigor en junio, y que nosotros pensamos que incluso podrían adelantarse. Esto debería actuar como un claro catalizador para el sector. Aquí también podríamos incluir Acerinox, podríamos incluir Tubacex, podríamos incluir en menor medida Tubos Reunidos, pero a todas ellas pensamos que se van a ver beneficiadas de estas medidas. La cartera versátil está formado por los 5 valores que ya teníamos en la cartera de 5 grandes, a los que añadimos Almiral, Navigator, Neinor Homes, Robi y Sabadell. Como defensivos tenemos Almiral, Cirsa, Enagas y Robi. Como podéis ver, el sector farmacéutico pondera claramente entre nuestros valores defensivos, es un sector claramente defensivo, un sector con flujos de caja muy predecibles y un sector en clara expansión. En cuanto a los valores ciclo, tenemos ArcelorMittal, IAG, Navigator, Neinor, Sabadell y Santander, y aquí el que pondera es el sector bancario. El sector bancario lo lleva haciendo muchos años, en los últimos años se está comportando de una manera muy positiva, pero pensamos que todavía queda valor en un entorno pues, de tipo de interés estable,
con bajos niveles de mora y elevados niveles de crédito. Luego la cartera de dividendo. La cartera de dividendo es una cartera que está, como he comentado antes, la cartera estrella de la casa. Es una cartera dirigida a un perfil de inversor más conservador. Aquí no solo buscamos valores que tengan una atractiva retribución al accionista, sino que también buscamos, evidentemente, valores que cuenten con unos sólidos fundamentales y con unas perspectivas de crecimiento de beneficios positivas. La composición de la cartera está formada por Enagas, IAG, Mapfre, Merlin, Navigator, Robi, Sabadell y SACIR, defensivos Enagas, Mapfre, Robi, SACIR, y como exposición a ciclo IAG, Merlin, Navigator y Sabadell. Ya finalizando, pues bueno, la selección Small y Medium Caps, como hemos comentado, cubrimos más de 90 valores y hacemos una selección de aquellos valores también fuera del IBEX 35. Tenemos Almiral, Amper, Dia, Eurofoods, Línea Directa, Meliá, Neynor y Tubacex. Con valores defensivos tenemos Almiral, Dia, Ebro y Línea Directa. Aquí pondré el sector alimentación-distribución con Ebro y Dia, sectores claramente defensivos. Y en el ciclo, pues Amper y Tubacex, nos gustaría destacarlas. Amper, pensamos que 2026 debería beneficiarse de ese ciclo de incremento de inversiones en el sector defensa, y Tubacex, tras un 2025, pues bueno, que ha sido como un año de transición para la compañía, pensamos que 2026 deberíamos ver un fuerte crecimiento de los resultados apoyado en la nueva planta de Abu Dhabi y en la reactivación de las inversiones en el sector petroquímico. Ya para concluir, pues dejadme recalcar: excelente rendimiento en nuestras carteras en un año, excelente comportamiento a 3 y 5 años, que demuestra que la gestión activa sigue creando valor. Todo ello, pues evidentemente, se ha conseguido gracias a contar con un equipo experto y con un equipo que cuenta con una gran experiencia. Y me gustaría finalizar, pues bueno, con la novedad que tenemos a partir del día de hoy, y es que desde el Departamento de Análisis iniciamos la cobertura de valores europeos. Iniciamos con una selección de 9 valores que esperamos, pues bueno, pues ampliar en próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Bueno, pues enhorabuena sobre todo por esta última incorporación que habéis hecho en el equipo de análisis. Creo que esto compensa de alguna forma un poco esa imagen con la que habéis definido de alguna forma el papel de Europa en 2026. Creo que Ursula von der Leyen quiere hablar contigo personalmente, Nuria, porque no sé si estará muy de acuerdo con cómo habéis representado Europa con ese perro. Bueno, creo que Natalia ha dibujado un escenario optimista, constructivo para la renta variable. Evidentemente va a haber muchos vientos de cara, tensiones inflacionistas, posiblemente en Estados Unidos, tensiones comerciales con China, baja demanda en China también, que no vamos a tener que perder de vista todo lo que sucede en ese país, pero evidentemente también con muchos vientos a favor, liquidez y sobre todo esas promesas de estímulo fiscal que pueden convertirse en los principales motores del crecimiento económico y que pueden desembocar en rentabilidades de doble dígito, ¿no?, en los BPAs, en los resultados empresariales. Creo que tendréis muchísimas preguntas concretas que hacer, sobre todo los que sois periodistas. Vamos a bajar ahora mismo al terreno de juego, pues un poco para hablar de valores más concretos, que es lo que imagino que tenéis curiosidad por saber lo que va a pasar en el sector financiero, con las renovables, con las eléctricas, Inditex, casos muy concretos, IBEX 35, aunque nos pueda saber un poco a poco, ¿no?, esa previsión que tenéis del 5% para el IBEX 35, pero claro, habéis recordado muy bien también de dónde venimos, ¿no?, de los 3 últimos años del IBEX 35. Y quizás lo más importante, yo me quedaría también con lo que sucedió el año pasado, pues quizás esa previsión de los 14.000 puntos se ha quedado corta, pero es que los demás ni siquiera se acercaron, ¿no? Y ha sido mucho mejor haberse quedado corto, pero lo más importante en este caso es haber hecho ganar dinero a los clientes del banco, que es realmente de lo que se trata, no de tener razón ni de afinar y acertar con un número mágico, ¿no? Y ahora sí, por favor, Natalia y César, si queréis, me acompañáis y presentáis al equipo completo de análisis de Renta 4.
Si os incorporáis con nosotros, por favor. Yo que tú y yo nos sentamos aquí. Bueno, yo conocéis, pero Nuria Álvarez, Javier Díaz, Pablo Fernández, Mosteirín, Ángel Pérez, Iván San Félix, Eduardo Imedio y Álvaro Aristegui. Así que podéis preguntar lo que queráis y en la medida de lo posible resolveremos vuestras dudas. Pues a ver, primera pregunta, vamos con ello. Hola, soy Carmen Rosique de Expansión. Quería preguntaros por qué en vuestras carteras no incluís algunos de los valores con más potencial respecto a vuestro precio objetivo, como pueden ser Celnex, Colonial y Puig. A ver, pues voy a... Primero yo creo que yo tengo micrófono. Primero de todo, como os he comentado, las carteras son vivas, son dinámicas, ¿no? Entonces, aunque veamos valores ahora mismo que en el conjunto del año tengan más potencial, pero a lo mejor ahora al inicio de las carteras, como es este momento, pensamos que hay otros valores que pueden tener unos catalizadores más a corto plazo que sean más positivos que otros. Esto no quita para que luego, al cabo durante el año, pues veamos el momento de incluir a Celnex, de incluir a Puig y de incluir a otros valores que también cuentan con más potencial. También has podido ver que hay otros valores que a lo mejor ahora mismo tienen un potencial escaso. También desde que hicimos el documento hasta ahora, incluso algunos lo han reducido, pero nosotros pensamos que ahora mismo en el corto plazo son valores para estar e iniciar el año, por lo menos este momento. Luego a lo mejor en enero ya los modificamos y sacamos esos valores y metemos otros, pero bueno, de todas maneras os pueden dar un poquito más... te puede dar un poquito más detalle cada uno de los analistas que cubre el valor. ¿Quién de vosotros quiere empezar? Hola, buenos días. Bueno, con respecto a Celnex, la verdad es que el potencial es muy alto y sí que lo que no estamos viendo es momentum en el valor. Lleva un año bastante débil en comparación con el resto de compañías y esto nos hizo hace no demasiado sacarla de las carteras, la hemos tenido. Entonces sí que está pesando el tema de la consolidación del espacio de telecomunicaciones en Europa, que podría tener ciertos efectos en cuanto a la generación de ingresos a futuro. Nosotros creemos que es limitado el efecto que podría tener, depende un poco también de la zona exacta donde se desarrolle esta consolidación. Y luego creemos que también está pesando el tema de los satélites, ¿no? La telecomunicación vía satélite está creciendo con mucha fuerza, sobre todo en la parte de América, que a Celnex no le afecta. Es verdad que en Europa tenemos una densidad de población muy alta y esta tecnología todavía no alcanza para sustituir a las torres, algo que creemos que no pasará. Creemos que son negocios complementarios uno al otro y que a futuro pues, podríamos ver cómo se complementan, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, el potencial es alto y, como ha dicho César, pues es previsible que de cara a futuro, cuando empiece a coger algo más de tracción el valor, pues podamos incorporarlo a nuestras carteras. Sí, con respecto a Puig, pues igualmente la verdad es que es un valor que creemos que está muy castigado desde su salida a bolsa, pero que nos gusta. Creemos que cotiza con un descuento muy excesivo frente al sector, frente a sus comparables. Sí que es cierto que ha tenido un par de baches en sus resultados con la retirada de aquel producto de Charlotte Tilbury el año pasado, luego cierta rebaja de la guía que posteriormente pues reafirmó y bueno, la verdad es que la compañía vuelve a estar creciendo. Había dudas respecto al sector de la belleza y respecto al sector del lujo, que parece que este cuarto trimestre está remontando y vuelve a tener tasas de crecimiento relativamente saludables. No la tenemos en cartera precisamente porque creemos que estos sectores de la belleza y del lujo todavía les faltan ciertos catalizadores, como hemos visto antes, pues por ejemplo, el impulso de China. Creemos que todavía va a tardar en recuperarse. Entonces, bueno, pues todavía pensamos que catalizadores para recuperar un crecimiento elevado vamos a tardar en verlo. Sí que es verdad que tiene una presentación, un plan estratégico esperada para el mes de abril. Todavía no hay fecha concreta y podría ser uno de ellos, pero bueno, pues todavía hasta el mes de abril tenemos dudas de que vaya a haber catalizadores muy relevantes más allá de ese descuento que consideramos excesivo. Javi, Colonial. Javier. No, yo añadiría que aunque todos esos valores los hemos tenido en la cartera y aunque creíamos que tenía mucho potencial y que eran buenos valores para tener en cartera, nos dábamos cuenta que el mercado no nos estaba dando la razón.
Y a veces tampoco se trata de ser el más cabezota y pensar que nosotros solo tenemos la razón y el mercado se está perdiendo algo, ¿no? Y como ha dicho César, cubrimos muchos valores y vemos otros con potencial, pues a veces también sacamos uno en el que el mercado no nos está dando la razón en ese momento para meter otro que creemos que lo puede hacer igual de bien, ¿no? Y en ese entretiempo pues volvemos a revisar la valoración y vemos si es verdad que el mercado tiene razón o somos nosotros y ya pensaremos si lo volvemos a meter o no. Un poco por reiterar la idea de Álvaro, también hay que buscar momentum, sobre todo a la hora de tener en cuenta una estrategia de stock picking. Y bueno, con respecto a Colonial, la verdad es que ya teniendo Neynor y Merlin en las carteras, como metiera aún más ladrillo, bueno, es que no me dejaban. Entonces, bueno, la verdad es que a Colonial sí que le vemos recorrido al alza y le vemos valor, pero por ejemplo es una de esas compañías que si comparamos con Merlin, le vemos menos momentum. Menos momentum, ¿por qué? Un poco por la exposición de sus activos. Tiene un peso importante geográfico a Francia, con más del 60% de rentas y EBITDA. Y claro, Francia ahora mismo está en una situación un poquito delicada, vamos a decirlo. Entonces, bueno, tienes también las tires presionando al alza en Francia. Esto, lógicamente, al inmobiliario le afecta negativamente, le está pesando en cotización a Colonial y tenemos por el otro lado a un Merlin que hemos decidido meterla en cartera en lugar de Colonial, a pesar de que tiene menos potencial frente a nuestra valoración, precisamente por esa idea de momentum. Oye, las dos compañías operativamente lo están haciendo muy bien, pero es verdad que el mercado también está premiando esa exposición al desarrollo de los data centers de Merlin Properties y que además a largo plazo es verdad que vamos a ver probablemente, sí, espero no equivocarme, una mayor creación de valor en los desarrollos de Merlin que en los de Colonial. Estás manejando al final unos niveles de inversión muy elevados con unos retornos sobre el coste del desarrollo de los data centers que están cifrando ahora mismo entre el 14 y el 15%. Entonces, también a largo plazo, a pesar de que a día de hoy el precio objetivo a un año nos salga más potencial en Colonial versus en Merlin, confiamos bastante en la capacidad de creación de valor de Merlin. Sí. Pablo Ferrer de Hispanidad. Me llama la atención que habéis incluido en las carteras a Santander y Sabadell y no habéis incluido a otros bancos como puede ser el BBVA. Teniendo en cuenta que el Santander, creo, si no me equivoco, es el que más ha subido este año y le seguís viendo mucho potencial. Y luego el Sabadell, ¿no?, que acaba de salir de la OPA, es verdad que no se ha desmoronado, pero también es verdad que se ha quedado más pequeño, ¿no?, al vender Reino Unido. Entonces quería saber un poco qué motivo hay para esto. Gracias. Vale, bueno, realmente en general en los bancos tenemos poco potencial, excepto en el caso de Sabadell, que es el único banco que realmente nos da cierto potencial a precio objetivo. No hemos metido BBVA porque creemos que tiene ciertos riesgos más a corto plazo, sobre todo después de la salida del inversor mexicano, con esa presión de salida de papel que pueda vender ese 3,7% que tiene. Y en el caso de Santander hemos preferido meter Santander porque creemos que a corto plazo tiene más catalizadores. El día 25 de febrero presenta su Día del Inversor y es el banco que, desde un punto de vista de retribución al accionista, podría decirse que tiene la política de dividendos, la peor política de dividendos entre los bancos cotizados. Todos han mejorado mucho sus políticas de retribución al accionista, sobre todo la parte en efectivo, y ahí es donde Santander pues quizá tiene un lastre, ¿no? Y creemos que en el próximo Día del Inversor puede decir cosas buenas y podría mejorar esa política de retribución. En el caso de Sabadell sí que es verdad que ha vendido TSB y es verdad que nuestras cifras apuntan a que va a tardar 3 años en recuperar esa pérdida de la aportación de TSB en términos de beneficio neto, pero también es verdad que en los últimos 3 meses la cotización se quedó muy parada, ¿no?, con el tema de la OPA. Tiene poco margen para sorprender, pero sí que es verdad que es el único banco que no ha recogido en precio ese potencial desde un punto de vista fundamental en términos a nivel operativo, que lo sigue haciendo bien, ¿no? Y por eso hemos metido a esos dos bancos. Buenas, Sergio Fernández, del Economista. Un poco en la misma línea, ¿por qué veis prima en AENA? BBVA más o menos te lo habéis contestado y a lo mejor también para Javier,
Si no está descontado ya en el precio que los costes de financiación o que los tipos del BCE van a estar estancados en el 2% los próximos 12 meses por lo menos. Sí, bueno, a ver, aquí es verdad que es un poco repetirme. Es cierto que ahora mismo las valoraciones deberíamos ver cierta estabilidad, o en un contexto de estabilidad de tipos, las valoraciones van a crecer por incremento operativo. Entonces, bueno, como todavía tienes ese contexto de inflación, y es verdad que los activos que tienen tanto Colonial como Merlin están ligados a inflación, pero no es que solo estén ligados a inflación, es que como son activos muy dominantes y son activos en ubicaciones muy prime, tienen la capacidad de conseguir la renovación de conseguir que la renovación de los contratos se realice por encima de la inflación, con lo cual al final vas a tener un crecimiento de BPA o de Net Operating Income para las compañías, que te va a dar soporte a que las valoraciones pues igual te crecen un poquito. Pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de Colonial, el día a día de la cotización no se mueve únicamente por donde estén los tipos, sino también por los movimientos que haya en tires. Entonces, estamos viendo cómo la rentabilidad del bono 10 años de Francia está otra vez en máximos anuales, y por eso a corto plazo hemos tenido una cotización un poco más castigada en el caso de Colonial. No sé si con esto más o menos... Sí, con respecto a AENA, la verdad es que es un valor que los activos que tiene nos gustan mucho, está muy bien gestionada, genera muchísima caja, pero también es verdad que creemos que está por encima del precio justo, ¿no? O sea, digamos que tiene por delante varias situaciones. O sea, primero es la evolución del tráfico aéreo. Hemos visto cómo este año ya se ha ralentizado. Vamos a ver los próximos años. En principio, si la economía sigue tirando, el tráfico aéreo seguirá funcionando bien, pero no le vemos mucho margen para acelerar, ¿no? Entonces, eso habrá que conjugarlo también con el ciclo inversor que tiene por delante, ¿no? Se ha aprobado unas inversiones muy potentes de cara a ampliación de los aeropuertos, y esto tiene que ver también con el siguiente periodo regulatorio y cómo van a evolucionar las tarifas. Entonces, teniendo unas hipótesis, en cierta manera, no demasiado conservadoras, pero tampoco muy optimistas a nivel de tarifas, pues bueno, creemos que está bastante ajustado ya la cotización, está en unos niveles muy exigentes y no le vemos potencial a largo plazo. Un segundo. Por reforzar un poco la idea también respecto a las inmobiliarias. Es verdad que también el hecho de que los tipos tengamos una visibilidad de más o menos estabilidad, en compañías tan apalancadas como las Socimis, también te da tranquilidad por el lado de balance, especialmente cuando no están excesivamente apalancadas, como es el caso de Merlin Properties. Y aparte, en Merlin Properties, vuelvo a repetir, confiamos bastante en la creación de valor paulatina del tema de los data centers. Los data centers, al final, por ejemplo, ahora en el cuarto trimestre, comienza la consolidación de más megavatios. Entonces, al final también vas a tener un ramp-up a lo largo del 26 y el 27 de nuevas rentas que se van a incorporar por el lado de los data centers. Y además, a medida que el hito de construcción y entrada dentro del perímetro de consolidación de esos activos se vaya cumpliendo, la valoración de los activos totales de la compañía debería también ir recogiendo este incremento de rentas y de valor de estos desarrollos. Bueno, buenos días a todos. Y bueno, lo primero, enhorabuena por la presentación y por el año. Sí que os quería preguntar dos cuestiones, que bueno, una ya se ha tocado, que es relacionada con el Sabadell, sobre todo para Nuria, ¿no? Que evidentemente, bueno, las perspectivas son buenas, pero que todo el mundo se pregunta ahora mismo cómo va digamos, a poder suplir la venta de TSB, ¿no? Que es un activo importante, sobre todo cuando lo que ha obtenido lo ha repartido entre sus accionistas, que quizás no le queda más remedio, ¿no? Yo creo que eso es... no sé si tenéis identificado alguna palanca que pueda sustentar las perspectivas que tenéis. Eso por un lado. Y por otro también me gustaría preguntar sobre IAG. IAG que va a firmar un muy buen año respecto a sus comparables europeos. Es cierto que se ha quitado por un lado el lastre de Europa, no parece a lo mejor muy claro, ¿no? Pero se le viene otra operación corporativa, que puede ser la de TAP, que puede ser que entre ahí. No sé si tenéis una perspectiva de cómo puede afectar al valor o cómo podría ir IAG. ¿Podemos empezar por esto último, por IAG? Sí. Y dejamos mientras a Nuria que se
Hola José, muchas gracias. Bueno, IAG es una compañía que nos gusta mucho. A nuestro parecer es sin ninguna duda la mejor aerolínea europea. Si la comparamos pues con Lufthansa, con Air France, no tiene nada que ver. Tiene unos márgenes que prácticamente duplican los de sus principales comparables. La única que se le puede comparar un poco es Ryanair, ¿no? Pero tiene también otro modelo de negocio. Y bueno, y es una compañía que una de las grandes virtudes que tiene es que ha ido aglutinando una serie de compañías, aerolíneas, como son Iberia, como son Vueling, como es Aer Lingus, British Airways, que son muy buenas de por sí, que tienen una posición muy buena en sus hubs. Y bueno, y ahora pues está intentando hacer lo mismo con TAP, ¿no? TAP es una compañía que la van a privatizar ahora. Estas tres compañías que he mencionado, Air France, KLM, Lufthansa y IAG, están muy interesadas. Yo creo que la mejor posicionada es claramente IAG, por varias cosas. A nivel financiero está en una posición mucho mejor. Es una compañía que tiene un track record a la hora de aglutinar compañías muy buena, y luego a nivel operativo es pues mucho mejor, ¿no? Tiene márgenes, como he dicho, pues muy superiores, ¿no? Y luego aparte las rutas que tiene TAP, principalmente las que más le interesan a IAG, es el tráfico desde Europa a Brasil, ¿no? Ahí IAG tiene poco, ¿no? Entonces, esas rutas se solapan muy poco, eso es algo muy valioso, eso es algo muy bueno, y creemos que lo va a hacer muy bien, pues también gestionando TAP si finalmente pues gana el concurso, ¿no? Yo creo que es la que está mejor posicionada y esperemos que lo consiga, porque yo creo que sería un activo interesante de cara al futuro. Ahora, Iván, si te parece, hablamos también de Arcelor. Una compañía ahora mismo que tenéis en cartera, que está en máximos históricos, y nos contáis también un poco por qué es una de vuestras apuestas preferidas. Pero antes el Sabadell, que lo que quiere preguntar, básicamente Pepe, es si va a haber boda también este año con otro. Espero que no. Bueno, vamos a ver, yo creo que en el Sabadell lo que ha pasado es que cuando nos fijamos en un árbol y no vemos el bosque, ¿no? Entonces hemos estado tan centrados en la OPA que no hemos visto lo que ha estado haciendo a nivel de gestión de balance, y eso creo que es una de las cosas, una de sus principales palancas de cara a 2026 y 2027. Ha hecho una gestión del balance desde un punto de vista de riesgo muy importante en la parte de España, ¿no? Sobre todo en el tipo de mix de crédito que está concediendo, aparte de que ha conseguido volver a impulsar el ritmo de crecimiento de la concesión por encima de algunos de sus comparables. Y luego también otra parte importante es la gestión de la parte de margen de intereses y lo que es el mix de su cartera de depósitos, ¿no? Ha sido un banco que siempre le ha presionado mucho el incremento del coste de los depósitos mayoristas, y ha hecho una gestión de todo lo que es la parte de financiación mayorista también muy importante, que le ha permitido manejar muy bien ese margen de intereses, lo que es solamente en la parte del negocio España ex-TSB, ¿no? Entonces yo creo que eso el mercado no lo ha perdido un poco de vista, porque nos hemos estado centrando tanto en la OPA. Ya he dicho antes, va a necesitar 2 años para conseguir, si acertamos en las estimaciones, evidentemente, para conseguir generar un beneficio neto en 2027 equivalente al de este año 2025 con ese cambio de perímetro. Podemos hablar también de alguna empresa del mercado continuo, por ejemplo, de Día. Pablo, te lo digo porque bueno, lleva un carrerón, estamos hablando mucho de los bancos, evidentemente, pues bueno, en tamaño y en capitalización no tiene nada que ver, pero lleva un carrerón impresionante también, 150% de subida en el año. No sé si cuenta con el potencial, los fundamentales necesarios para que seguís apostando fuerte por ella. Sí, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, la verdad es que lo ha hecho espectacular, ha sido un rendimiento extraordinario este año, pero creo que hay que ponerlo en contexto de dónde venía la compañía. Claro. Hay que tener en cuenta que hace apenas 3 años pues estaba poco menos que defenestrada. La compañía ha hecho una reestructuración completa de su negocio, tiene una propuesta de valor totalmente diferente y que nosotros creemos que es muy acertada, enfocada en la proximidad, enfocada en el producto fresco, que la verdad que el mercado, no solo el mercado bursátil, sino los clientes,
lo están valorando y se ve que está creciendo tanto a perímetro constante como en absoluto. Y la verdad que el plan estratégico de la compañía, que pasa por recuperar el crecimiento en España, pues creemos que es bastante, no diría conservador, pero lo va a hacer y probablemente es posible que hasta lo supere. Esto pasa pues por seguir creciendo por encima del sector y seguir incrementando márgenes. Además que la compañía viene de unas valoraciones pues muy por debajo de los que está cotizando el sector. Por tanto, creemos que hay potencial de un re-rating adicional que le lleve pues a cotizar a múltiplos mucho más elevados. Y además creemos que en los próximos meses cuenta con unos catalizadores relevantes, no solo ya pues ir haciendo delivery, logrando estos objetivos que se fijó en el plan estratégico, sino pues, por ejemplo, creemos que en los próximos meses podría refinanciar de nuevo la deuda, lo que liberaría un flujo de caja relevante, lo que le permitiría también pues, deshacer esos covenants que ahora mismo, por ejemplo, le impiden dar dividendo. Entonces, creemos que sería otro catalizador importante y bueno, pues la verdad es que seguimos creyendo en la compañía y lo está haciendo bastante bien, todavía tiene un potencial importante. Si me dejáis, también quiero preguntar por otro sector que está un poco olvidado. No quería utilizar una palabra mucho más dura, pero es el sector de energías renovables. Eduardo, la verdad es que un poco así, sin hacer mucho ruido y en silencio, ha tenido un buen año. Compañías como Solaria, como Green Energy, ¿no? También hay que ver de dónde venimos. Se ha puesto mucho detalle precisamente en la presentación de la estrategia el coste de la energía, ¿no? Toda la inversión en CAPEX o todo lo que cuesta poner o entrenar los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Un poco el sector de renovables en España, ¿en qué punto está? ¿Continúa habiendo valor? Bueno, sobre si continúa habiendo valor, pues os pasa un poco como me ocurre con el resto de mis compañeros, que ya no vemos tanto potencial en las compañías. Entonces ahora mismo han tenido un año buenísimo y para el 2026 pues hay que ir con pies de plomo. Hemos tenido un año muy bueno, pero también porque veníamos de un 2024 que había sido pues terrorífico. En España ahora mismo es verdad que se hace mucho hincapié en la transición renovable, pero lo que no está acompañando es la demanda de energía hasta ahora. La tesis de electrificación de la economía, electrificación del transporte, de la industria, pues hasta ahora no se venía dando y es lo que parece que este año pues está empezando a cambiar. Después de, yo creo que llevamos ya casi 20 años que no crece la demanda de electricidad en España, este año parece que va a crecer tímidamente y podría ser la base de un crecimiento que podría acelerar. ¿Y qué es lo segundo que ha cambiado este año para haber tenido tan buen año? Pues las baterías. Estamos teniendo una revolución industrial casi como ha habido en los paneles fotovoltaicos que han caído de precio un 90%, pues las baterías este año han caído un 50% solo en un año. Entonces esto está haciendo que el precio que ahora mismo durante las horas centrales del día, que es cero y no tiene ningún valor, pues se pueda canalizar a horas más valiosas como son la mañana y la noche. Entonces esto está mejorando mucho las perspectivas de rentabilidad para nuevos proyectos, se está volviendo a reactivar un poco la fotovoltaica en España y de cara al 26 pues yo creo que vamos a continuar con esta revolución de baterías, que sin duda va a ser el año de las baterías, y está por ver si la demanda de electricidad acompaña al sector. No sé si tenéis alguna pregunta más por allí, si no, también nos están transmitiendo la gente que está asistiendo a esta presentación online algunas preguntas. Tenemos pendiente el tema de Arcelor y como también Álvaro hasta al lado, también quería preguntar un poco por el sector farma. Vamos primero con Arcelor, si os parece. Sí, muy bien. Pues Arcelor es pues otra compañía que nos gusta mucho, ha estado en las carteras pues prácticamente todo el año, en 2025, y contamos con ella para el 26, a pesar de que pues ahora mismo pues no le vemos tanto potencial, ¿no? Lo que sí que creemos es que el flujo de noticias va a seguir siendo muy positivo, ¿no? Antes César mencionaba el cambio regulatorio que se va a producir en Europa para el sector del acero y ese es el principal catalizador que vemos, ¿no?
Está previsto que como muy tarde esta nueva regulación empiece a partir de junio, pero nosotros creemos que se podría adelantar, ¿no? Que cuanto antes mejor, ¿no? Y luego, pues no solamente en Europa va a mejorar la regulación, también en Brasil, que es un país en donde ArcelorMittal pues tiene una presencia importante, y también la India. Es el país que tiene unas perspectivas de crecimiento más altas de demanda de acero a nivel mundial, y es un país en el que ha estado invirtiendo muchísimo ArcelorMittal en los últimos años. Entonces, aquí también va a mejorar mucho la regulación. Hay que tener en cuenta que el sector acero hay una sobrecapacidad excesiva, sobre todo por parte de China, y este cambio regulatorio pues, va orientado a gestionar pues, mucho mejor la capacidad en el sector, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el flujo de noticias va a seguir siendo positivo, y yo creo que pues, es posible que tengamos pues, nuevas revisiones al alza del precio objetivo. Y ya por ir terminando y poner punto y final un poco sector farma, porque aquí se han hablado de algunas compañías que se interesan a los compañeros que se han quedado más rezagadas en el año, como Puig, Celnex. No se ha hablado de Amadeus, ahí está Redella, pero también, por ejemplo, tenemos Rovi. ¿Qué va a pasar con las Rovi, las Almiral, los Horizon Genomics y compañía? Bueno, el sector farmacéutico, el sector salud en general en Renta 4 siempre nos ha gustado mucho, porque vemos que es una tendencia estructural de largo plazo. Tenemos incluso fondos dedicados específicamente a este sector, y bueno, como te digo, es una tendencia estructural el crecimiento demográfico, sobre todo el envejecimiento poblacional, teniendo en cuenta que además el mayor gasto en salud de una persona pues sucede en los últimos años de su vida, pues está claro que va a seguir creciendo por encima del crecimiento económico medio de los países, ¿no? En España pues tenemos varias compañías, y es verdad que cada una pues tiene diferentes dinámicas, y unas lo hacen bien y otras mal, dependiendo de sus dinámicas específicas. Este año teníamos, por ejemplo, en cartera Almiral, que ha subido un 60%. En cambio, Rovi, pues este año tenía un año peor por el menor uso de las vacunas, de contratos que tuvo de años anteriores, y prácticamente no ha subido. Por eso es una que hemos añadido ya en los últimos meses, con la esperanza de que ya a años futuros sí lo haga mejor, porque está pues creando nuevos contratos, ha comprado una compañía en Estados Unidos, una nueva fábrica en Estados Unidos, ha avanzado con sus nuevas tecnologías y nuevos productos, y creemos que a futuro sí lo podrá hacer muy bien. Pero como te digo, cada una un poco, aunque esté en el mismo sector, este año todo el sector a nivel internacional y demás ha estado un poco rezagado, porque así como el miedo a aranceles, pues en otros sectores a partir de abril se fue difuminando, en el sector farmacéutico ha persistido hasta prácticamente después de verano, y desde entonces sí que las grandes farmacéuticas europeas pues han empezado a atraer más el interés de los inversores, y en España pues un poco va pues a la cola también, y sucederá lo mismo, yo creo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todo el equipo de análisis y estrategia de Renta 4 por esta presentación, la estrategia 2026, y sobre todo espero que sigáis cosechando muchos aciertos, pero sobre todo que sigáis haciendo ganar dinero también a vuestros clientes, que es de lo que se trata. Y a todos vosotros, Seguro. muchísimas gracias también. Ha sido un placer acompañaros en esta mañana. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta o queréis contactar con alguien del equipo a lo largo del día o de la mañana para resolver alguna cuestión o lo que queráis. Y por supuesto ahora podéis tomar también un agua o picotear un poquito para que se haga mejor el pase esta mañana. Muchísimas gracias a todos. Suerte. Adiós.